¿Qué tal, mis queridos hermanos? Mis apreciados hermanos, Dios les bendiga. Es para mí un privilegio de parte de Dios tener la oportunidad esta preciosa noche de estar con todos ustedes en sus hogares. Aprovecho la oportunidad para saludar a todos los miembros de la iglesia Tiempo de Salvación de la Obra Cruzada Cristiana, para saludar a todas las personas y agradecerle a nuestro hermano Joel, a Gloria, a Yari, a Daniel, por prestarnos su casa hoy para transmitirles a ustedes humildemente la palabra de Dios. Hoy vamos a hablar sobre el tema no se lo digas a nadie. Así que los que les gusta anotar y escribir, ese es el tema para esta noche. No se lo digas a nadie. Yo quiero que me acompañen hasta que termine la enseñanza, porque yo sé que dentro de este pasaje bíblico que vamos a leer esta noche, vamos a encontrar algunas perlas que están semi escondidas y que a propósito Dios quiere darnos a nosotros para poder seguir adelante. No se lo digas a nadie, que no es más que una palabra que el Señor le dijo a un hombre después de haberlo sanado de lepra. El Señor le dijo, no se lo digas a nadie. Así que los que tengan Biblia, por favor acompáñenme al Evangelio según San Mateo capítulo 8. Evangelio según San Mateo capítulo 8. Están conmigo, ¿verdad? No se me distraiga, por favor, en su casa. Vamos a leer la palabra de Dios. Leo la palabra en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Versículo 1 de Mateo capítulo 8. Cuando descendió Jesús del monte, lo seguía mucha gente. En esto se le acercó un leproso y se postró ante él diciendo, Señor, si quieres puedes limpiarme. Jesús extendió la mano y lo tocó diciendo, quiero, sé limpio. Y al instante la lepra desapareció. Entonces Jesús le dijo, mira, no te lo digas a nadie, no se lo diga a nadie, sino ve, muéstrate al sacerdote y preséntate la ofrenda que ordenó Moisés para testimonio a ellos. Amén. Acompáñenme, por favor, en una oración. Soberano y eterno Dios, en el nombre de Cristo Jesús, en esta noche te damos gracias por la palabra que ya ha sido leída en este instante. Gracias por mis hermanos que me prestan su hogar para compartir la palabra, por la vida de Gloria, por la vida de Yari, por la vida de Daniel, por la vida de Joel. Señor, permita que a través de esta palabra que se comparte en este hogar, tu palabra corra y sea diseminada por todas partes, que tu palabra llegue a los hogares donde mis hermanos están escuchando este mensaje. En el nombre de Jesús, muchas gracias. Amén y amén. Mis queridos y apreciados hermanos, el Señor Jesucristo se encuentra con un leproso. Él ya viene de dar el sermón del monte. Viene de hablar de los estatutos morales y los principios y valores para el pueblo de Israel y para el pueblo del mundo en general. Es decir, que en el monte, en el sermón del monte, el Señor presenta el reino de Dios y los principios que se deben tener. En el capítulo 8 en adelante, el Señor va a poner en práctica lo que Él dijo en el sermón del monte. Es decir, se va a encontrar con 12 milagros totalmente diferentes, donde muestra su poder como rey, porque si hay un reino, hay un rey. Así que el Señor hace diferentes milagros en los siguientes capítulos que usted va a estudiar en su casa. Yo me voy a limitar solamente a hablar de un solo capítulo, de un solo versículo, de un solo acontecimiento. ¿Están conmigo, verdad? Ok, Dios les bendiga. Así que su atención, por favor. Si hay un reino, hay un rey. Así que el Señor demuestra su poder sanando a un hombre de la lepra, es decir, demuestra el poder sobre la enfermedad, demuestra el poder sobre la naturaleza, aquietando el mar, dándole órdenes a los vientos, demuestra el poder sobre la muerte, resucitando a la vida de Naín, al hijo de la vida de Naín, demuestra su poder frente a los demonios, liberando a un endemoniado de Gadara, es decir, demuestra todo su poder. En el capítulo 8 hay un episodio extraordinariamente lindo, hay una escena espectacular. El Señor dice en la Escritura, si usted está conmigo, que Él descendió del monte, descendió de la parte más alta, desciende hasta la más baja, moralmente hablando. Se encuentra con un leproso. La lepra
era una enfermedad repugnante, era una enfermedad terrible, era considerado como un estigma para quien lo tenía. Y el Señor baja de lo más alto hacia lo más bajo, ya que la lepra simboliza también el pecado. Así que el Señor, dice la Escritura, que descendió del monte y lo seguía mucha gente. Mucha gente sigue al Señor, pero paradójicamente lo seguían porque veían sus milagros o tal vez porque les gustaban sus enseñanzas. Pero dentro de ese grupo de personas que lo están siguiendo, no dice que alguno de ellos se hubiese anexado al ministerio de Jesús o algunos lo hubiera invitado a su casa. Simplemente eran personas que estaban como espectadores, pero ninguno de ellos era un protagonista. Eran personas que, como hoy en día, también siguen a Jesús. Lo siguen de lejos. Siguen al Señor porque les gustan los milagros que el Señor efectúa, porque le gusta como maestro, como enseña o como una persona de unos principios y valores excepcionales. Pero esas personas que por lo general escuchan del Señor y saben muchas cosas, se les olvida anexarse al ministerio, se les olvida servirle al Señor, se les olvida lo más importante, recibirlo como su Salvador. La Biblia dice que una gran multitud lo seguía. Dentro de esa multitud, mientras el Señor va caminando, se va a encontrar con un hombre que está en el camino, un leproso. Pero me llama la atención que el leproso no fue invitado por los apóstoles, no fue invitado por el Señor Jesús. Nadie lo lleva. Él tiene que sacar fuerza de donde no tenga. Pero sí tenía una cosa que debemos tener nosotros, tenía muchísima fe. Sabía que la persona que iba bajando era un rey y que era Dios. ¿Por qué lo digo esto? Porque el leproso, la Biblia dice que vino y se postró ante él. Se postró ante él. Solo sabían los israelitas que solo ante Dios se debería una persona postrar, ya que era idolatría adorar otros dioses. Solo a tu Dios adorarás. Y cuando el Señor acepta la adoración de este hombre y acepta que este hombre se postra, está diciendo que es Dios, y el leproso lo está aceptando como Dios, ya que el Señor no rechaza ninguna adoración. Así que se postra. Y lo segundo, solo los judíos sabían, los judíos mesiánicos, por llamarlo así, sabían que el Mesías podía curar de lepra a cualquier persona. Así que este hombre en lo interior de su corazón sabía que el Señor era el Mesías y que por tanto era Dios, y se postra ante él. Qué lindo es eso. Cuando se postra ante él, se acerca y le dice: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Qué linda esa petición, ¿no, hermano Joel? Si quieres, puedes limpiarme. No se toma la atribución que en ocasiones nos atribuimos hoy en día. Si quieres, puedes limpiarme. En esta oración está demostrando la humildad. Primero, al postrarse. Y segundo, al saber pedir. Al saber decir: Señor, si quieres, puedes limpiarme. En otras palabras, todo depende de ti. Tú eres soberano. A veces a nosotros se nos olvida, mis queridos hermanos, que Dios es Dios y que nosotros somos sus siervos. A veces creemos que Dios es aquel chef que nos prepara el alimento y la comida y nos lo lleva a la mesa esperando nosotros. ¿Qué le vamos a pedir? Algunos somos irreverentes para pedirle al Señor, para orar. Algunos le exigimos a Dios. Algunos ni oramos. Simplemente le pedimos, le damos una orden al Señor. Algunos decretan, algunos proclaman, algunos exigen. Señor, dame, dame, dame. Una falta de respeto. Algunos dicen: Señor, nosotros no aceptamos un no como respuesta. O sea, lo que nosotros le pidamos. Abusivos. ¿Quiénes somos nosotros para pedirle a Dios, para exigirle al Señor? Señor, yo te proclamo, yo decreto que voy a tener 2 carros. Y si Dios te quiere dar 3. Ahora, usted puede orar como sea. Lo importante es que siempre será la voluntad de Dios. ¿Qué tal si oramos de la siguiente manera? ¿Qué tal si le decimos al Señor: si tú quieres, si te place, si es tu voluntad, hagamos esto? Al fin y al cabo siempre se dará la voluntad de Dios. Siempre. Al fin y al cabo Dios es soberano y Él va a hacer como Él quiere, no como nosotros le pidamos.
A veces Dios puede que sane y a veces puede que no sane. Es su voluntad. La Biblia dice que el Señor entraba a muchos pueblos y todos fueron sanos. No. La Biblia dice que muchos fueron sanos, otros no. Dios siempre se reserva algo. El apóstol San Pablo oraba y decía: Señor, he orado 3 veces para que me quites este aguijón. Y el Señor le dijo: no, Señor, no. Bástate mi gracia, porque su debilidad se perfecciona en mi gracia. Así que a veces nosotros le exigimos a Dios. Qué lindo aprender de este hombre cómo se acerca al Señor. Si quieres, puedes limpiarme. Al fin y al cabo, Dios es soberano y siempre va a ser como Él quiere. Alabado sea Dios. Si tú quieres, puedes limpiarme. Me llama la atención que el Señor le dice: sí, quiero ser limpio. Ahora, acá hay un problema que tenemos que mirar nosotros. Este hombre no solamente tenía una enfermedad como tal, tenía lepra. Todos sabemos que la lepra era una enfermedad catalogada como contagiosa. La lepra era una enfermedad que excluía a las personas de la sociedad judía, que se enviaban para ciertos lugares, que una persona tenía que estar mínimo a 2 metros de cerca de ella. Ahora, si una persona estaba cerca del leproso, pero el viento corría a favor de uno, la persona tenía que estar a 50 metros alejados. Digamos que una persona tal vez se levantaba en la mañana en Israel y mientras se iba a duchar se encontraba que en su piel había un pequeño sarpullido, una pequeña roncha. Inmediatamente su esposa le aconsejaba que fuera a hablar con el sacerdote. El sacerdote miraba la roncha, miraba ese sarpullido y lo enviaba 14 días para que se alejara de la gente por 14 días. Al cabo de 14 días, si la enfermedad aún persistía, entonces nunca más se volvería a ver con su familia. Lo decretaban inmundo. Así que a partir de ese entonces el hombre no iba a participar de su cumpleaños, ningún hijo lo iba a abrazar, su esposa no podía acercarse a él. De pronto que algún hijo quería acercarse por el cumpleaños de él, si se iba a acercar, el hombre tenía que gritar, decir: soy inmundo, soy inmundo. O en su defecto ponerse una pequeña campanita donde sonaba para manifestar que era inmundo. Era triste y lamentable la situación de una persona con lepra. Así que no solamente veo yo aquí, mis queridos hermanos, la enfermedad como tal, sino su autoestima. No tuvo el valor de pedirle a Dios, sabiendo que el Señor ya había enseñado en el Sermón del Monte: pedid y se os dará. Este hombre no pide, no exige nada. Lo único que dice el Señor: si quieres, puedes limpiarme. Ahora, ¿qué hace el Señor referente a esto? Me llama la atención que el Señor le dice lo siguiente: sí quiero. Y al instante lo tocó. Sí quiero, sé limpio. Y lo tocó. Y fue limpio. Ahora, quiero que aprendamos algo esta noche. El Señor había sanado de muchas maneras. Había sanado dando la palabra. En una ocasión se acercó de una mujer que tenía a su hija totalmente endemoniada. El Señor no fue ni a la casa, simplemente dijo: ve, tu hija está sana. Cuando se encontró con un hombre, un centurión que tenía a su siervo enfermo, no fue a su casa, dio la palabra y fue sano. Es decir, había un modo superante, había un común denominador para el Señor sanar a los enfermos, y era simplemente dar la palabra. Pero a este hombre, que no puede tocar porque es inmundo, la ley establecía que ninguna persona inmunda podía ser tocada por nadie. Había que tener 2 metros de distancia. Así que el Señor Jesús puede dar la palabra para que reciba sanidad. Sin embargo, la Biblia dice que el Señor fue y se acercó y lo tocó. ¿Cómo les parece eso? ¿Por qué el Señor no da la palabra y lo toca? Porque tal vez la enfermedad que tenía este hombre no era tan perjudicial como su autoestima. Estaba por el suelo, estaba por el piso. Porque no solamente tenía que llevar la estigma de su enfermedad, sino que la gente tal vez lo señalaba. La gente era cruel, mis queridos hermanos. Algunos hombres se jactaban de que le tiraban piedras a los leprosos. Algunos sacerdotes se daban el lujo de hablar en contra de los leprosos, ya que ellos decían que la lepra llegaba producto del pecado que tenía el leproso. Se creía eso.
Entonces algunos se daban el lujo de menospreciar y de contarlo. Así que imagínense la autoestima tan baja que podía tener este hombre, al saber no solamente que tenía su enfermedad, sino que la gente lo rechazaba. Hoy en día nos encontramos así, mis queridos hermanos. Esto no es propio hace 2000 años, hoy también sucede lo mismo. Tal vez alguna persona no tenga una enfermedad lepra física, pero tiene la exclusión de la gente. Me he encontrado con jovencitos que en el colegio los demás compañeros lo excluyen simplemente porque no tienen la ropa de moda o porque tal vez no tienen la novia del momento. En algunas ocasiones, algunos padres de familia llegan a su casa y se encuentra que está rodeado de mucha gente, sin embargo se encuentra solo. Solo se escucha el sonido de los cubiertos cuando comen. Y después de comer cada uno se va a su habitación. El uno a jugar con el celular, el otro a meterse al internet, otro a ver películas. Pero no hay momento para el diálogo, nos sentimos como con esa lepra dentro de nuestro hogar. Hay gente que se encuentra tan solo que aunque está rodeado con mucha gente, está solo. Se encuentra en una sociedad donde la gente le da la espalda, donde la gente no lo valora, donde la gente no lo aprecia. Estamos hoy actualmente, debido a la situación que estamos viviendo en el mundo entero, ya no abrazamos a nadie. Antes podíamos abrazarnos y no lo hacíamos. Hoy que queremos hacerlo, no se puede. Nos hemos limitado simplemente a comunicarnos a través de un celular y se nos ha perdido el contacto físico, hemos perdido todo eso. El Señor lo toca porque sabe que este hombre necesita ser tocado por alguien. ¿Hace cuánto alguien no le imponía la mano? ¿Hace cuánto no compartían con él? Así que para el Señor es más importante y lo toca. Ahora, yo aquí puedo entrar para algunos en una herejía teológica. ¿Por qué? Porque la Biblia dice y la ley decía que ningún inmundo se podía tocar. ¿Sí o no? Los que están conmigo. No se podía tocar. Ahora, si alguien tocaba a un inmundo, quedaba convertido naturalmente en inmundo. No podía entrar al templo. ¿Sí o no, Joel? No podía entrar al templo. Pero sin embargo Jesús toca al inmundo y entra 3 veces al templo. Entra un sábado, entra un domingo y entra un lunes. El sábado entra como sacerdote y ve el templo. El domingo entra como rey y saca a todos los que venden en la iglesia. Y el lunes entra como profeta y después de entrar en el templo va y profetiza sobre Jerusalén. Y Jesús entró al templo. Entonces, ¿qué pasó? Quebrantó la ley, tocando un inmundo y entrando a la iglesia. ¿Qué pasó aquí? ¿Por qué el Señor hace lo que no debería hacer según la ley? Porque para el Señor es más importante el amor que la misma ley. No se pierda ese mensaje que voy a compartir el miércoles. Es más importante el amor. Aunque la ley establecía que no se podía tocar un inmundo, sin embargo se lo tocó. Ahora, yo voy a entrar en esto. Jesús no pecó. Bueno, pero quebrantó la ley tocando al leproso. No pecó. No quebrantó la ley. Y le voy a decir por qué. Cuando el leproso le dice, si quieres poder limpiarme, el Señor dice, sí quiero. Y al instante fue limpio. Y luego lo tocó. Si yo fuese abogado, en ese momento yo diría, ¿quién me dice a mí que cuando el Señor tocó al leproso, ella estaba sano? Así que el Señor no pecó, ni quebrantó la ley, ni fue inmundo. Porque el Señor le dice, sí quiero. Y al instante fue limpio. Ya cuando lo toca, está completamente sano. Así que no lo tocó con la enfermedad, sino automáticamente limpio. Amén, mis queridos hermanos. No falló. Así que estén tranquilos. El Señor lo sanó con la palabra. Fue más rápido la palabra que la acción. Entonces, ¿por qué lo toca? Bueno, porque necesitaba un cariño, una comprensión. Después de haberse sanado. Alabado sea Dios. A veces necesitamos eso. No solamente hablar y predicar, sino darle a la persona el cariño y la comprensión. Yo quiero decirles algo. Yo estaba soltero en los años, hace un poquito atrás. Y un 31 de diciembre quise congregarme en una iglesia. Quise pasar el año con el Señor. Así que decidí ir voluntariamente el 31 de diciembre a una iglesia. Nadie me conocía de esa congregación. Nadie sabía de mí. Entro a la iglesia, me siento más o menos en la mitad. Comienza a predicar, luego se empiezan a saludar, luego se dan el feliz año. Sorpréndase, yo estaba en esa iglesia
y todos se abrazaban, y yo era un invisible, yo como que era el que tenía la lepra, porque nadie se acercó. Cuando ya la gente se va, yo salgo al pasillo, viene una joven, muy atractiva por cierto, y me dice, feliz año. Yo creo que soy yo. Y cuando yo le voy a dar el abrazo, giro, abraza al que viene detrás de mí, a otro joven. Se abrazaron los dos y yo estaba presente. Me di cuenta que entre ellos se abrazaban y a mí no, que era nuevo y que nadie me conocía. Me fui de esa iglesia para nunca más volver. Se nos olvida que es más importante la misericordia de Dios que los sacrificios. Se nos olvida que hay gente que a veces necesita una palabra de aliento. A veces llegamos a la iglesia y se nos olvida la gente nueva, lo miramos como el que tiene lepra, como el bicho raro, y no le damos una palabra de aliento que tal vez necesita. El Señor se acerca, lo sana y lo toca. Algo que comúnmente o bíblicamente o por la ley no se podía hacer. Lo tocó porque necesitaba de un cariño. ¿Cuánto nosotros necesitamos de un aliento, de una palabra, de un abrazo? Mire que la Biblia dice que Juan recostaba su cabeza frente a Jesús, frente al pecho de Jesús. A veces necesitamos de una palabra de aliento. A veces nos encontramos solos. A veces nos encontramos en medio de una situación terrible. Necesitamos que alguien nos llame y diga, cuente conmigo. No, usted no está solo. Necesitamos empezar a enviar palabras de moral, de optimismo para otros que tal vez lo necesiten. El Señor inmediatamente lo sana. Le da una orden y le dice, no se lo diga a nadie. ¿Por qué le dice que no se lo diga a nadie? Porque el Señor no quiere fama. Porque el Señor no quiere que simplemente sea conocido como el que hace milagros, como el que recibe aplausos o reconocimiento. El Señor quiere que sea reconocido como el Salvador, el que murió por nosotros, el que nos dio vida y vida de abundancia. Esto es lo que quiere el Señor. Por eso dice, no se lo digas a nadie. Porque al contarle a todo el mundo, la fama se extendía y aún no había llegado su hora. Por eso Jesús tuvo que irse a lugares solos para evadir a la gente. Porque el Señor vino realmente a darnos vida y vida en abundancia, a morir y resucitar por nuestros pecados y a darnos vida. Alabado sea Dios. A eso vino. No le digas a nadie que el Señor solamente es tu proveedor, que el Señor es la persona que te da todo, o que lo conoces como maestro. Dile a la gente que el Señor es tu Salvador, que es tu sanador, pero que sobre todo te da vida y que está tu nombre escrito en el libro de la vida. Hay gente que me llama a mí para decirme, pastor, quiero que ore por mí, porque estoy enfermo de la vista y quiero ver bien. Yo puedo orar por él para que recupere la vista. Efectivamente, el Señor puede orar. Pero ¿será posible que yo rebaje el evangelio solamente para una oración de sanidad y no le diga a la persona que necesita arrepentirse para que su nombre sea escrito en el libro de la vida? Porque si yo me limito simplemente a orar por algún enfermo, orar por alguien para que recupere la vista, quiero decirle que con el tiempo va a enfermar y va a morir con una vista perfecta, pero su vida se perderá en la eternidad. ¿Qué tal si yo le digo, ok, voy a orar por usted por su enfermedad? Pero ¿por qué antes no acepta a Jesús como su Salvador personal? Para que si usted se sana o no se sana, no depende de mí. Lo importante es que al ser salvado por Jesús tenga vida eterna, que es lo que es realmente importante. Eso es lo que quiere el Señor, que nuestro nombre esté escrito en el libro de la vida. Y no que nos sigamos como la multitud, porque nos provee, porque nos da, porque nos alimenta, porque es nuestro maestro. Necesitamos recordar a Jesús como el que murió por nosotros, el que resucitó y el que nos da vida eterna. Ese es el que tenemos que seguir, ese es el que tenemos que predicar. Ok, teniendo la vida eterna, la salvación, ahora sí hablemos de las bendiciones. El Señor le dijo al hombre que sanó en Gat, y le dijo, bueno, ok, ve y cuenta cuántas cosas ha hecho el Señor contigo, ve y cuéntelas. Pero primero recibió la salvación. Usted necesita primero la salvación, porque la lepra es tipo del pecado. Y hoy la lepra lamentablemente está entre nosotros. No es una lepra física, es una lepra espiritual. Es una lepra que definitivamente nos aleja de Dios. Así como hace un tiempo atrás
la lepra alejaba a la gente de la sociedad judía. Hoy la lepra, el pecado, nos aleja de Dios. Estamos alejados de Dios. Necesitamos entonces un abogado que se llama Jesús, que nos da vida eterna y nos acerca al Señor. Hace un tiempo atrás se llevó a la presidenta de Irlanda, se llama Mary McAllister. Esta mujer fue llevada a una colonia donde había muchísimos leprosos. La reina de Irlanda fue llevada a ese lugar. Pero cuando iban llegando, dejaron un espacio aproximadamente de 50 metros para que la mujer, la reina de Irlanda, saludara a los leprosos que estaban a 50 metros. La mujer los saluda, pero rompe el protocolo. Quitó el pedazo de hoja o el pedazo de alambre que obstaculizaba y caminó hasta donde estaban los leprosos. Cuando se acercó a los leprosos, los saludó con el puño en su muñeca ya que ellos estaba fracturada, los saludó uno por uno a todos los leprosos. Los leprosos empezaron a llorar y empezaron a cantar, dándole gracias a Dios como una mujer que tiene un cargo tan importante y una vestidura presidencial se había acercado a valorarlos. Eso es lo que necesita la gente, que los valoremos. Eso es lo que necesita la gente, que en este momento de angustia, desesperación, donde reina por ahí una enfermedad que está atacando a la gente, necesitamos enviarle una esperanza. Para ellos hay una esperanza, se llama Jesucristo. El Señor puede quitar toda nuestra lepra. Digamos la verdad, digamos que somos leprosos, que todos pecamos, que todos cometemos errores. Eso es lo que necesitamos decirle al Señor, que nos limpie de todos nuestros pecados y que nos lleve a la vida eterna. Se dijo, no se lo digas a nadie, ve y cuéntales a los sacerdotes, ve y cuéntales, habla con ellos, muéstrales la ofrenda que llevas. ¿Por qué? ¿Por qué no del sacerdote? Porque fue evidentemente el sacerdote el que los declaró inmundos. Ahora va a ser el sacerdote el que los va a volver a meter a la sociedad. Cuando el leproso sea examinado por el sacerdote por segunda vez y vea que su lepra desapareció, el mismo sacerdote lo va a incluir en la sociedad y puede ingresar. Así que el Señor le dice, ve y muestra al sacerdote, muestra la ofrenda, como lo dice en el libro de Levítico capítulo 14, como Moisés lo había ordenado, para que vuelvas a entrar a la sociedad. Una vez el Señor nos limpie, nos purifique, nos envía para que entremos a una sociedad donde podemos compartir la palabra fielmente. Dios les bendiga, Dios les guarde. Esa es la palabra que tenía para hoy. No te lo digas a nadie. Hablemos de un Señor que nos limpió nuestros pecados y que nos escribió el nombre en el libro de la vida. Dios les bendiga, Dios les guarde, Dios les prospere.